vamos a reanudar la segunda parte de este tema tan amplio como es el éter y titulamos el directo de hoy como éter y toroide universal y como ya sabéis es la segunda parte en la que profundizaremos en otros aspectos que no se tocaron en el día anterior y bueno, daremos paso a José para que comente algo previo a la presentación. Pues muy buenas a todos, según la hora que en cada sitio lo estén viendo. Y decir que en este directo, pues vamos a recordar, porque yo quiero también decir que como van a ser una serie de unos 6 directos, por lo menos, pues que la persona que vea uno y a lo mejor le falte uno anterior, pues yo aconsejo siempre, porque esto es una recapitulación que va todo unido y entonces creo que de esa manera se podrá entender pues esta cuestión, porque el éter pues es para mí fundamental, porque es realmente la base de todo realmente, aunque esté muy silenciado e incluso eliminado, podemos decir, por la ciencia oficial establecida. Y como ya sabrán, pues, el título de éter y toroide universal, porque ya sabrán por un vídeo anterior que yo considero el éter para poder entenderlo, lo tengo que entender en una estructura de la totalidad, que para mí, pues ya he dicho que la que más se cuadra, pues es un tipo de toroide, que también, pues toda la tecnología, pues es como ha nacido ese concepto, ¿no? Entonces, en el directo de hoy, pues hay dos partes, o sea, dos cuestiones importantes que las toqué en el anterior, pero que quiero seguir profundizando porque nos pueden dar, por ejemplo, comprensión de por qué un tipo de tecnología eléctrica, por ejemplo, pues tiene en cuenta la perpendicularidad y también lo que es una barrera de separación, que la toqué, y entonces esos son los dos puntos más importantes que considero que vamos a tratar, y sobre todo al final, pues alguna ya experimentación fuera de la ciencia oficial, pero totalmente verdadera, como Andreu Bacardí, que algunos ya lo conocerán, presente y redescubre precisamente toda esta tecnología, y entonces verán que esto de lo que yo voy a hablar ahora en un principio, del que es una barrera de separación y una perpendicularidad, pues ahí ahora se lo verán en experimentación concreta y ahora ya podrán entenderlo por qué es así. Porque también la parte teórica es importante, aunque yo ya he dicho que lo más importante es la parte práctica experiencial de cada persona, eso lo primero, y su discernimiento, pero también ver lo que nos cuenta y la parte teórica. Entonces yo por eso acompaño estos directos, siempre voy a hacer de esa manera, dando parte teórica, pero viéndola después concretada en cosas materiales concretas, ¿no? Entonces, Jordi, si te parece, pues podemos ir, ya sabrán que sobre todo preguntas sobre, la primera parte va a ser sobre todo expositiva, y cuando haya alguna explicación que yo dé que no se me entienda bien, pues que Jordi pues me diga, mira, ¿qué has querido decir con esto? Y después, sobre todo, pues más preguntas sobre que le puedan suscitar a las personas, ¿no? O como él lo vea. Si surge una pregunta importante, pues simplemente, aunque sea un poquito distinta de lo que esté diciendo, pues también viene bien. Esto según cómo vaya fluyendo. Sí. Entonces ya tenemos aquí, yo voy a ir un poquito ligerito porque esto es recordatorio, es territorio universal, este es el vídeo con ese número 2, pues es el segundo, para que la persona sepa, tenga una guía, y decir simplemente que mi actitud personal aquí pues no es tratar de convencer a nadie de nada, solamente a las personas que estén buscando y necesiten claves de comprensión, pues a esas personas sí les puede servir. O sea que mi función es compartir y no tratar de convencer, o sea, ni entrar en discusión en absoluto, ¿no? Ese es mi talante, y que para mí, ya sabrán, que yo lo dije ya, lo vuelvo a repetir, que para mí, si yo tengo que dar una definición de éter, pues yo diría que le puedo decir que el éter para mí es lo que yo digo, el efecto sutil de una acción creativa, porque todo está creado a partir de esta estructura del éter, que está muy próxima a nosotros, a lo material, pero también está muy próxima a lo sutil, como ya sabrán. Y que para mí, a diferencia de la mayoría, pues no se trata solamente de una cuestión inerte, como un fluido que puede servir de sostén a que la luz se propague, ¿no? Sino para mí también tengo que decir que supone una conciencia.
Eso, para mí el éter es precisamente efecto de una conciencia, porque para mí todo está ordenado de un modo perfecto o entre comillas, entonces eso no, para mí no puede ser, podemos decir así, resultado del azar, sino que ahí tiene que haber una conciencia, porque si no, para mí es una contradicción lógica que nosotros seamos conscientes y algo que nos ha creado, pues no tenga la misma conciencia o mucha más que la nuestra, ¿no? Y también decir que todo lo que son otro tipo de palabras que siempre se ha estado hablando con otros nombres, como es el Tao, como es el Prana, como es el Ki, como es incluso a efectos también de conciencia, como es el inconsciente colectivo de Jung, el campo mórfico, la latice de Greenberg, el orgón de Wilhelm, todo eso para mí, y también, por supuesto, una parte muy concreta es la mano invisible que mueve una brújula. Vas por todo el mundo y vas viendo que esa brújula algo la está dirigiendo. Pues para mí eso es la parte del éter en contacto con la fuente o las manos invisibles de la fuente que yo le digo. Y entonces aquí pues ya también yo considero que todo lo que es materiales, como ya expliqué, es aquí en los 5 elementos que están ahí, el éter está aquí arriba y es como si dijésemos el éter es más sutil y que precisamente la condensación de éter es lo que va dando lugar a los otros elementos más materiales, para que la persona tenga una idea de que aquí no existe totalmente una separación o una dicotomía entre lo material y lo sutil o espiritual, sino que todos son grados de una misma cosa, para que lo podamos entender. Entonces pasa, si te parece, porque esto voy a ir un poco recordando. Bueno, y antes de entrar en recordarlo un poco de lo anterior, quiero yo hacer aquí una parada en esta cuestión, por si le puede servir a alguno. Cuando yo empecé a ir decodificando toda esta realidad partiendo de cero, dejando aparte todo lo que me había dicho la ciencia oficial, pues entonces yo llegué a preguntarme, porque yo he dicho que el esquema fundamental es un centro que crea 2 vórtices polos, uno masculino, otro femenino, que son distintos, son complementarios y son de movimientos opuestos. Entonces yo empecé en mi mente cómo podría haber sido esa acción de la fuente creativa. ¿Qué es lo que realizaría? Y entonces yo, para dar un ejemplo, pues se me ocurrió, y lo tengo puesto en mi canal, una serie de vídeos que se llaman, como aquí, Secretos Secretorum o Secretos de los Secretos, que ahí tienen el título, que pueden buscarlo, que yo lo explico mejor, pero quiero dar unas pinceladas para que tengan una idea de lo que yo quiero decir. Entonces, todo lo que está manifestado, podemos tomarlo por muchas partes, ¿no? Yo lo voy a tomar simplemente por una que es muy general, que es lo que es material con la categoría de denso, lo más denso sería material, y lo más sutil sería lo espiritual. Entonces, ¿cómo? Porque todo lo que existe entra en esas dos categorías. Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo se produciría esa acción de ese centro creativo formando de sí esos dos polos, el polo masculino y el polo femenino de lo que yo digo? Bueno, pues entonces yo digo, bueno, si era una unidad, porque todo tiene que ser una unidad inicial y sería una fuente inmanifestada en un principio antes de realizar su manifestación, pues entonces, ¿qué haría esta fuente? Pues entonces esta fuente evidentemente tenía que ser de sí misma, porque ella, eso es algo muy difícil de comprender, o sea, no lo comprenderemos, ¿no? Pero con nuestra lógica sí nos puede acercar. Pues entonces, esa parte de esa fuente que no estaba manifestada, para manifestarse, ¿qué hizo? Pues tuvo que crear esos dos polos, como estamos viendo, ¿no? Y de sí misma, entonces de sí misma ella se desgarró de sí misma con dos movimientos opuestos y diferentes, uno más denso y otro menos denso. Vamos a decir que lo más denso sería un polo femenino y sería una concavidad predominante, y el otro polo sería algo más sutil, y sobre todo, en vez de convexidad, o sea, en vez de concavidad sería convexidad, y de esa manera pues se puede ir creando y progresando toda esa vida. Pero entonces ahí, si ven en este cuadrito de la izquierda, entonces vean que son todos unos puntos que están equidistantes, ¿no? Pues entonces imagínense que primeramente esta fuente, antes de manifestarse, estarían todos los puntos, no existiría ni ese rojo ni ese azul, sino todos serían los puntos que estamos viendo aquí, que ahora estarían todos completamente equidistantes y sería una malla perfecta, antes de que se produjese en sí misma pues ese movimiento que yo digo. Primeramente sería, podemos decir así, la fuente en sí misma, equidistante de sí misma,
perfecta en sí misma sin tener que manifestarse. Ahora, para manifestarse, ¿qué realizó? Pues entonces, de sí misma, en esa misma estructura, pues fíjense en la parte interior que son puntitos que ahora se han concentrado. Entonces produjo ahí una densificación o una concentración en sí misma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es un todo, pues todo está relacionado. Entonces, si tú en ese momento una parte tuya, tú la densificas, como es la parte esa azul, juntando todos sus puntitos que antes estaban todos equidistantes, pues has creado un vacío que sería la parte roja, porque al unirse unos, pues dejan esa parte más sutil. Y esa sería entonces, este sería el inicio de un polo más sutil, que sería el rojo, y un polo más denso, que sería el femenino. Pero fíjense, es totalmente simultáneo, al mismo tiempo que se va juntando la fuente en sí misma, densificando uno de sus puntos, llegando hasta ese centro, en ese mismo momento, instantáneo, se va produciendo evidentemente pues la expansión del otro polo rojo. No puede ser de ninguna forma uno antes que otro, tiene que ser totalmente simultáneo y totalmente homogéneo. Eso yo lo explico con más detenimiento en estos vídeos, pero quiero dar una idea para las personas que ya estén alertas, que vean que esa tendría que ser la forma de esos dos polos. Entonces estaría en esta parte de la izquierda, existiría ese momento inicial, pues sería una parte que lo que más abunda, bueno, porque el amarillo sería la fuente. Vale. El amarillo desde sí mismo, pues crea en sí mismo una condensación en el azul y entonces paralelamente y simultáneamente se va formando una densificación en rojo. Ahora, en la parte de la derecha, bueno, pues vamos a suponer que eso continúa y entonces ya para nosotros, ya en el centro de la segunda de la derecha, en el centro, porque siempre él tiene que estar siempre en el centro también, pues existiría un puntito amarillo, un puntito de la fuente en el centro del polo femenino y también de todos los polos. Y solamente, exactamente, ahí estaría ese punto en el interior y por eso en toda la vida fluye en lo natural, no en la tecnología, sino en lo natural, todo fluye siempre desde un centro hacia afuera y ya el amarillo estaría solamente un puntito ahí y después fíjense el borde también está solamente un puntito, o sea, se ve un perímetro amarillo, queriéndote decir, porque muchos preguntan al final cuando un modelo cósmico, bueno, entonces, ¿qué está por dentro y qué está por fuera? ¿Cómo termina el universo tal y cual? Digo, pues lo mismo que está por dentro, que está en el centro de toda la creación, ese punto de la fuente, también te circunda por fuera, no puede ser de otra manera, ¿dónde vas a ir? Fuera de la fuente. Entonces nos circunda la fuente por dentro y por fuera, pero esto a mí me da una explicación muy comprensiva que me hace saber que tienen que ser totalmente simultáneos y no como te dice a lo mejor unas escrituras que te dicen primero se creó el hombre y después de su costado su codilla sacó a la mujer. No. Simultáneo instantáneamente. Claro. Simultáneo instantáneamente. A mí me da una comprensión muy grande, pues este esquema, esto previo un poco a lo que, y para que vean, porque yo siempre parto de ese esquema básico, de un centro y dos polos. Bueno, pero de esa forma, bueno, pues para mí esta es la forma. Y todo viene, podemos decir así, realmente de un sacrificio de la fuente en sí misma. Claro. Ella no tenía necesidad de esto. Quiso hacerlo para hacer también algo, darnos existencia y crear. Yo para mí, si tengo que decir, aunque parezca sonar a cursi, yo la explicación le doy es un acto de amor, sencillamente, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? O sea, que muchos han dicho, o sea, ahí cada uno piensa de su manera, pero yo tengo que llegar pues a ese punto y que es conciencia, ¿no? Totalmente. Déjame que añada que yo también pienso igual. O sea, de hecho, si me dieran la opción de sentarme en ese trono, entre comillas, yo no aceptaría porque esta responsabilidad es un sacrificio, es que es como dices, es un sacrificio. Manejar todo esto y que no se te escape nada. Pensándolo fríamente, me da mucha comprensión el verlo manifestado en tu explicación de forma material, ¿no? Para comprender eso. Yo es que he tenido que buscarme una estrategia de decir cómo lo puedo yo poner para ver primeramente que no necesita, que está todo ordenado en sí mismo y en sí mismo, pues él mismo produce una condensación y paralelamente se va produciendo y tal. Entonces, para mí, digo, pues claro, pues yo sé que el esquema ese que voy a seguir hablando, pero yo quería intentar plasmarlo en algo que pueda ser comprensivo y para mí es muy comprensivo realmente, cómo existe y también tienen que tener en cuenta que por eso también digo siempre que a niveles de acción personal, mientras que estamos aquí en este cuerpo físico, habría que buscar el equilibrio, porque precisamente, pero el equilibrio no significa igualdad tampoco, claro. Esa es la cuestión, porque él crea dos polos que son distintos totalmente, pero totalmente equilibrados, totalmente, y claro, si uno en nuestro campo aquí
no guarda ese equilibrio, por ejemplo, del hemisferio derecho y el izquierdo, nos volvemos a lo mejor más racionales y más materialistas y más prácticos que la parte emocional, pues ya nos estamos desequilibrando. Entonces, para mí eso, a efectos de existencia concreta, también me gusta que también exista este tipo de correspondencia. Entonces, pues, Sí. si te parece. Vale. Si te parece, porque pasa... ¿Puedo hacer porque creo Sí, claro, tú puedes hacer todas las teorías. esto no sé, para que se comprenda en algo que yo siempre he meditado era el cómo podía ser algo que estaba fuera de una tercera dimensión. Y este esquema lo explica. Porque para poder ver una figura, por ejemplo, una esfera 3D en su totalidad, tu vista tiene que abarcar todo el exterior y todo el interior. No hay, o sea, tu ojo debería de estar por fuera y poder circuncidar toda esa figura. Y creo que esto bueno, lo explica claramente, ¿no? Y también va relacionado a la ley de cómo es adentro es afuera. Este mismo esquema lo explica. O todo lo que son fractales también es parecido, parecido a eso. Lo micro y lo macro pues tiene la misma ley, claro. Por eso yo he dicho que ese esquema de un centro y dos de estos es tal y cual. Entonces yo quería un poquito hacerlo un poquito más comprensivo y ver la relevancia que tiene. ¿Pasa si te parece? Sí, vale. No, de hecho, además me recordaba al triángulo de Sierpinski, ¿no? Del fractal, que todo eran triángulos dentro de triángulos. Claro, por eso también todo es una tridualidad. Claro. Tridualidad. Sí. Tres tiene que ser el centro, pero a efectos de lo que vemos, nada más que vemos el eje central es que lo que pasa está en una dimensión superior y no podemos verla. Vale. Entonces muchos porque no lo pueden ver dicen, bueno, pues entonces que no existe nada. No, hombre, no, es que tampoco, es que simplemente por lógica para mí, pues es que tiene que ser así, ¿entiendes? Entonces, pues nada, esto es lo mismo, ya como lo he explicado. Entonces aquí viene, dice, dos vórtices polos se crean de modo simultáneo, lo que acabo de decir. Porque en una totalidad única, que sería un sistema aislado y cerrado, porque solamente existiría Dios en sí mismo, toda acción o modificación de una parte se tiene que transmitir al todo. Porque, por ejemplo, para que tenga una idea, tienes un globo. Tú en un globo produces, le das un pellizco y formas una densificación en una de sus partes, pues eso altera toda la otra corteza y se pone más ligera toda la otra, a comparación de esto. Es lo que yo quiero decir y es muy importante tener esa idea, porque te explica mucho, ¿no? Para mí, ¿no? ¿Pasa si te parece? Vale. Y entonces voy a ir recordando, pues que aquí, esto que ya lo vieron en el centro, que yo la estructura, una estructura tipo toroide como esta, viendo ese centro, y que son las partes más sutiles, son de la parte interior, ahí donde estaría precisamente la fuente, y crearía estos dos polos que estamos hablando, que estarían ya por fuera, y lo que pasa es que el ser humano, al estar esto en una dimensión superior, pues ellos, o sea, la dimensión superior podemos decir, sí, te ve a ti, pero tú no puedes ver a ella, y entonces esa es la cuestión. Muchas veces nos creemos que no existe pues esa de eso, pero precisamente todos estos vídeos que vais a ir viendo es precisamente yo lo enfoco en ese sentido. No lo enfoco nunca como te lo enfoco a la ciencia, que la ciencia todos son cosas así porque sí, ¿no? Y sin explicación total, sino simplemente por las buenas, que funcionan las cosas, que tú le das aquí, se pone el ordenador, se pone el otro, pero realmente no te están dando de cómo funciona esta realidad, realmente. ¿Pasa si te parece? Vale. Entonces también, pues aquí tengo que recordar esto que acabo de decir lo mismo, que es un centro y dos polos, como estáis viendo aquí, en la izquierda un esquema sencillo, ese mismo esquema sencillo, como tiene que formarse lo otro, pues va por fuera, se crea el tipo de toroide, todo imán es un campo magnético, también estoy queriendo decir que todo campo magnético en realidad es todo éter y es todo toroide, las dos cosas, ¿no? Y como aquí en una representación de la Tierra, si tú te trasladas de un hemisferio sur a un hemisferio norte, pues la brújula te va guiando y te va respondiendo pues a dos polos, como yo dije, y entonces te está dibujando, o sea, de esa manera sutil, por eso yo digo, las manos invisibles del creador, te va dibujando realmente cómo es este cosmos, te lo va dibujando, que son para mí, pues tienen que ser en sentido, porque la línea recta y el ángulo de ese perfecto y todo lo que son figuras tal y cual solamente son en plano para que lo comprendamos, pero todo en realidad tienen que ser curvas porque todos son vibraciones y las vibraciones son curvas que se van formando. Pasa por estos recordatorios. Vale. Y entonces en este mismo esquema básico creativo que yo seguiré en él, pues aquí
lo tienen expresado en esta figura aquí del toroide, que sería lo de arriba el vórtice masculino, el de abajo el femenino. Y entonces fíjense ya aquí, que es donde yo voy a ir en este vídeo, esta línea horizontal que está en este de la izquierda, que eso para mí es lo que la barrera, o sea, aquí en este caso, como digo, que son sinónimos, aquí en este caso es lo mismo, la barrera de separación que el plano de equilibrio es idéntico, lo mismo que lo que estoy diciendo. Y esta misma forma, esto es una célula animal que tienen en medio, entonces en el mismo centro, ahí están viendo que ahí es donde se produce esa forma. Y van a ver aquí que lo que son, en este vídeo, lo que son los centriolos que están aquí arriba un poquito, que no sé, muy chiquititos, pues están en perpendicularidad. Porque como estáis viendo en el primer toroide que tenemos aquí, ese plano de separación, donde está la fuente, pues si tú pones donde va circulando precisamente la energía hacia arriba y hacia abajo, pues eso forma una perpendicularidad, forma 90 grados. En cada uno de los esos forma 90 grados con respecto al otro eje. Y entonces ahí está también una cuestión importante para comprender cómo funciona, por ejemplo, la electricidad y la captación de energía. Y aquí tienen, por ejemplo, una cebolla partida en esa parte, por la parte ecuatorial, que se ve que desde un centro va creando esferoides, pero lo más importante donde crece es desde el centro. Por eso, desde el centro hacia el exterior. Sigue pasando. Esto es para seguir con los de los vórtices polos, porque hay que recordar esa cuestión. Y también otra cuestión muy importante ya, más concreta, es que yo seguiré en vídeos siguientes, no en este, sino en otros vídeos más siguientes, es lo que es la tensión creativa, que como estoy diciendo, vivimos en un vídeo anterior, que el éter y la creación empuja desde el centro hacia afuera, creando esos dos polos, pues las líneas rojas de esta parte que están aquí es ese empuje, pero tiene que llegar a un punto en que se equilibre con un empuje que es la corteza, que está aquí en oscuro, que la corteza entonces impide que se siga propagando y entonces crea una tensión. Entonces esa tensión aquí a la derecha es la expresión de lo que yo quiero decir. Una tensión es como, por ejemplo, aquí tienes tú una pesa en azul, pero está agarrada a un muelle. Entonces, si tú la pesa se la quitas, pues el muelle se encoge más, evidentemente, ¿no? Le ha quitado la pesa azul, ¿no? Ahora tú la pones ahí y entonces, ¿qué sucede? Que entonces hay una fuerza que tira hacia abajo, que es, vamos a decirlo, el peso de esa pesa azul. Pero hay otra fuerza, que es el muelle, que es la estructura del muelle, que tira hacia arriba. Entonces ahí están los dos en tensión. Y por eso esto nos va a dar una gran explicación precisamente cómo se producen las descargas eléctricas. Cuando esa tensión que está en todo el cosmos, pues se altera de una manera o de otra. De manera artificial, bueno, y de manera natural, la fuente, cada vez que una vida empieza a emerger, pues está alterando eso. Está alterando precisamente, está reconectando la tensión natural. Esto es muy importante, por eso es muy importante que tengamos en cuenta lo de la perpendicularidad y este plano de la barrera de separación, que es que separa el polo norte del polo sur. Claro. Porque en esa confluencia pasa al siguiente, porque en esa confluencia, que aquí lo tienen puesto, entonces aquí tengo puesto en amarillo, o sea, fíjense que yo quito un poco el toroide para centrarme en lo que me interesa, ¿no? Pongo en amarillo esa parte donde está el toroide separando el polo norte y el polo sur, y entonces tienen aquí el movimiento y las imágenes en rojo, el polo masculino arriba y en femenino movimientos opuestos abajo. Pero entonces aquí esto es la barrera de separación, que el vídeo de hoy va con estos dos conceptos. Barrera de separación y esta perpendicularidad. La perpendicularidad que se forma entre el plano de equilibrio o la barrera de separación, que en este caso es lo mismo, que es esta parte amarilla que está aquí separando un polo de otro, es una barrera de separación. Fíjense que forma un plano perpendicular por el eje de cada uno de estos dos conos, porque son como dos conos, dos vórtices rotando, ¿verdad? Y fíjense que viene en amarillo esa línea por el interior del cono masculino y del cono femenino, y del cono femenino viene en amarillo, y también en amarillo está en el plano de separación, porque ahí es donde la fuente está actuando más activamente. Y por eso precisamente vamos a ir viendo, no solamente en este vídeo, sino en otro siguiente, como precisamente ahí es cuando se obtiene energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es muy importante esta cuestión de la barrera de separación que yo me voy a dedicar y de esta perpendicularidad. Pasa. Entonces, ¿por qué será? ¿De dónde viene esta barrera de separación? Pues desde el inicio, porque el inicio, si tienen aquí, en este círculo que es un gris oscuro,
Yo eso lo represento como la fuente sin manifestarse. Como han visto antes el esquema de los puntos que estaban todos equidistantes, aunque no los tenía reflejados, pero los di, están todos equidistantes y no ha producido ni condensación ni tal y cual. Pues esto sería antes de manifestarse la fuente. ¿Qué pasa? Que entonces ella dice, voy a manifestarme. De sí misma coge y parte, como hemos visto anteriormente, y crea dos polos. Pues entonces quiere decir que para que existan esos dos polos, ella tiene primeramente que separar de sí misma, ya es una barrera de separación, que es la que hemos visto en amarillo. Sí. Y separar los dos polos que también estén separados, que es esa misma barrera que está aquí puesta en verde, simulando el amarillo. Entonces, esta barrera de separación es imprescindible para que exista una creación. Y esto va a ser muy coherente con todos los siguientes vídeos que yo voy a ir viendo, cómo se producen, por ejemplo, las pulsaciones creativas, etcétera, etcétera, y se va a ver de una manera para mí sencilla que nadie nos cuenta, ¿no? Entonces, por eso existe esta barrera de separación que hemos visto aquí, que nos vamos a dedicar a ella y que tiene también ese otro eje que estamos viendo así, perpendicular. Sigue pasando. Vale. Entonces, aquí tienen precisamente, en azul tienen este toroide, ¿no? Como yo he dicho, para mí este toroide azul es muy bien porque te pone los dos polos, pero te pone también esa barrera de separación, que es ese plano que también a veces le llamo plano de equilibrio, porque forma un equilibrio entre los dos polos, pero ahí es donde está actuando. Y entonces, aquí, pues entonces ese mismo, ahora lo están viendo aquí, en esta barrera que la he querido destacar, en amarillo, a la izquierda, y esa línea perpendicular que forma 90 grados con respecto a ella. Entonces, ¿qué significa esta barrera de separación? Esto es igual, tú imaginas que tú vas directamente hacia una pared y chocas con ella y no te deja pasar. La línea de tú ir avanzando hacia esa pared en relación con la pared te forman 90 grados, evidentemente, esa perpendicularidad. Entonces quiere decir que ahí ya no te deja pasar, ahí ya no te deja pasar la fuente, tiene ya que crear separados esos dos polos, solamente en circunstancias especiales, naturales, que es como, por ejemplo, cuando nace una nueva vida aquí, pues entonces se permite, en conjunción con la fuente y con los dos polos que decidan, etcétera, eso ya es otro mundo, pero es así. En esas circunstancias sí te permite, pero eventualmente nada más, un chispazo nada más, y entonces en este chispazo, pues entonces, plum, viene uno e ingresa aquí. Pero quitando esa cosa excepcional, siempre tú no puedes. Por eso también muchos dicen, bueno, pues yo, ¿por qué no veo yo a Dios? O no veo yo a mis padres que murieron y a lo mejor yo en sueños los veo tal y cual, porque tiene que existir esa barrera de separación para que no se confunda y las distintas estructuras de las dimensiones pues estén ahí funcionando. Si no, no funciona nada. Claro. Porque todo está ordenado maravillosamente bien por la fuente, ¿no? Y entonces, y a efectos prácticos, ¿cómo lo vemos? Pues en un imán, ahí está, eso es lo mismo. Está el muro de Bloch, en ese centro, y fíjense que es perpendicular. Si viéramos las líneas de fuerza de un imán, lo que veríamos serían tres esferoides, realmente. Claro. Uno mayor que invade todo, que está en el centro, y otros dos, pero aquí en esta parte, pues es donde están separados los dos polos. Entonces, eso es el mismo esquema, ni más ni menos. Y cuando vemos el horizonte, como más abajo se verá, una persona, para que tenga una idea, y bueno, ¿y esto cómo se concreta yo aquí andando a pie sobre la dimensión donde yo voy a la playa? Pues yo voy a la playa, yo veo que el mar está todo plano, veo el mar, entonces en ese mar, ese plano que yo veo, todo recto, pues ese es el plano de equilibrio realmente, porque no es que esté ahí terminando la Tierra, ni mucho menos, sino que eso es una visión óptica que tenemos ahí. Es una visión óptica que tenemos, pero que te está reflejando dos fuerzas que se están manifestando en esa tensión óptica. Claro. Una, de arriba, que están viendo vamos a decirlo así, un esferoide, un magnetismo que separa, y esta barrera de separación te separa a la Tierra, donde está la persona aquí, sentada abajo, como está mirando hacia arriba, y entonces lo que está ahí está en esa perpendicularidad, y ella está viendo ese horizonte, esa línea de horizonte donde se une el cielo con la tierra, pero eso es una visión de dos fuerzas, no es que ahí esté ni el cielo físico ni la tierra, porque por mucho que avance nunca llega, evidentemente, claro. ¿no? Pero te da esa visión plana, porque ese sí es plano, pero como visión óptica de dos, igual yo a veces lo explico diciendo, tú coges dos pompas de jabón, las unes y fíjate que se forma en medio una película plana totalmente, Se forma una película plana porque es un equilibrio perfecto entre dos fuerzas te forman esa cuestión, pero no quiere decir que
no quiere decir que el universo sea plano y tal, ¿no? Tiene que ser todo lo otra parte para que la gente muchas veces vaya entendiéndolo. Estas son las formas de ver lo que estoy diciendo de esta barrera de separación, que en este caso sería lo mismo que este plano de equilibrio y cómo podemos poder llegar a entenderlo ahora, ¿no? Que no hemos entendido nunca nada. Pasa si te parece. Esto Y rompe vean también. esquemas. Esto rompe esquemas, José. Esto. Claro, rompe esquemas, pero yo creo que lo rompe Para bien. más bien facilitando, creo yo, facilitando, no complejizando, ¿entiendes? Claro, Lo que te rompe es que no tienes muchos esquemas complejos, ¿eh? Y los últimos son los de Einstein. Eso ya para que verte el coco, ¿no? Cuando aquí lo que hago es simplificar, ¿no? Y unificar todo. Entonces, hemos visto lo que es la barrera de separación. Y ahora el factor de perpendicularidad, que también quiero yo destacar aquí en este vídeo, pues está directamente relacionado con esa barrera de separación. Aquí tienen los dos conos a la izquierda, tengo puesto en amarillo o en verde lo que es el plano ese de equilibrio que te lo separa y que ahí está la fuente actuando. Y después una línea roja que es perpendicular, que es por donde también se manifiesta más la fuerza de la fuente que sube por los dos, pero y fíjense, y que es perpendicular a ese plano, son 90 grados, como están viendo, y eso mismo en un toroide que tiene a la derecha, la línea verde sería el plano este de equilibrio o la barrera de separación, y la otra punto pues sería el factor de perpendicularidad. Y en un modelo toroidal aquí pues lo mismo. Tienes aquí un esferoide rojo, que podemos decir que es el cielo, lo he hecho más pequeño, aunque es casi igual que el otro que sería la superficie, el plano de equilibrio y el factor perpendicular. Y en el ser humano, pues podemos decir aquí que en el ser humano él físicamente está en perpendicularidad, que es lo mismo que verticalidad. ¿Por qué? Porque está, para mí, en el objetivo de la fuente del ser humano, para mí. Nosotros ya he dicho yo que para nosotros somos la guinda auténtica de esta creación, porque tenemos esa posibilidad pues de estar totalmente equilibrados. Lo que pasa es que nos desequilibramos, la mayoría nos desequilibramos, pero la opción la tenemos, ¿entiendes? Claro. O sea, que tal y cual. Entonces aquí está expresado la barrera de separación y este factor de perpendicularidad. ¿Te parece que respondamos un par de preguntas? Sí. A ver, si está relacionado con esto. La primera sí, y bueno, entiendo que se ha respondido, pero dice, hola, un gusto, entonces la creación no existe. Lo más correcto sería decir separación, aunque tampoco sería exacto, puesto que la separación es dentro de la misma fuente. Sí, claro, entonces, claro, es que se identifica. Es que porque creación para mí es lo mismo que separación. Es decir, se crea separando y creando esas barreras y esas dimensiones. Por eso las dimensiones están separadas unas de otras y por eso, y a efectos más concretos, ¿por qué estará separado el hombre de la mujer? Pues está separado precisamente, aunque no lo veamos, por esa estructura sutil que no se ve en nosotros y está separado. Entonces la creación es separación. Está muy bien pensado eso, ¿no? Porque es como se entiende. Ahora, si entiendes también este concepto, que tampoco es que dijéramos, hay que entenderlo bien positivamente. No es que digamos, bueno, es que Dios nos separa de sí mismo, nos abandona. No, es al revés. Te está creando separándote para que tú seas y te está dando todo, te está dando incluso albedrío para que tú decidas, si te preocupa y quieres progresar y te inquietan estas cosas. Yo estoy seguro que todas las personas que están viendo este vídeo pues están precisamente buscando, y eso es porque te lo está dando precisamente esa separación y porque tiene finalidad, o sea, cuando hay un deseo de buscar la verdad es porque existe el realizarlo. Yo para mí sí, aunque en este plano evidentemente yo no estoy realizado, pero aspiro y consiste simplemente en tú acostarte tranquilo con tu conciencia de que estás haciendo lo que debes de hacer. Claro. Es así, ¿no? Para eso se dice, pero es muy difícil, Es muy difícil en esta creación, pero entonces es muy correcto eso. Manifestación, separación en ese sentido, Separación, pero tampoco definitiva, Porque claro. para mí, esto es otra cuestión, es que, yo lo dije el otro día, es como cuando una gota se hace tan idénticamente al mar, con todas sus propiedades de salinidad, etcétera, y se queda y cae y ingresa y es uno con la creación. Es separación, pero para mí separación amorosa, creativa, para que uno coja la conciencia y también a la misma fuente le sirve porque también te unes. Eso claro. Es muy difícil de eso, pero a mí todo me lleva a esa deducción. Bueno, de hecho estarías en la misma sintonía que la fuente.
Entonces, Exactamente, de ahí la cuestión de claro. que uno dice, yo resueno con esto. Sí. Pues si resuena es porque está en una especie de sintonía, claro, Vale. exactamente. Y Y, la otra pregunta no va acorde al tema, pero bueno, pero dímelo. es como que quisiera saber qué piensan sobre los libros de Alexander Eleazar. Y esto no... Bueno, yo sobre Alexander Eleazar, como casi todos los libros, Sí. yo dije en un principio, primeramente tiene uno que guiarse de su experiencia concreta y de su discernimiento innato. Y después, todo lo que uno pueda coger de escrituras de otros autores, de enseñanzas religiosas, de tal, yo he estado ahí, yo tenía libros de todo tipo, buscando. ¿eh? Me han servido durante un tiempo algo, después yo ya me deshice de todo. Claro. Y pero yo aconsejo que sí, que está bien que se estudie, pero que uno aplique. Yo para mí, por ejemplo, yo quizás hace ya no sé cuantísimos años tuve ese libro que se llama Los Veres, que está muy bien, eso lo escribe un de estas élites, pues uno perteneciente a esa élite escribe dando ese conocimiento que él tiene, pero claro, yo aplico mi cosa y entonces, claro, ¿qué encuentro yo ahí que a mí no me satisface? Pues simplemente que me encuentro el mismo esquema milenario del bueno y el malo, de Enki y el Lee, Caín y Abel, los dos buenos tal y cual, y digo, pero hombre, pero es que a mí lo que me interesa es saber que debería mucha gente de aquí ahora mismo, en este tiempo sobre todo, que hay una única entidad muy negativa que está dirigiendo a los dos. Claro. Entonces, por eso a mí por eso yo no, o sea, no me ilustra ya nada en ese punto, ¿no? Aunque evidentemente da conocimientos parciales, son muy buenos. Claro. Te habla mucho de esto, de la etimología de muchas palabras, de muchos lugares concretos que están muy bien, están muy bien. O sea, yo lo aplaudo todo eso, ¿no? Incluso un lenguaje más antiguo que yo también, que donde vienen los lenguajes, ¿no? Y de donde vienen esta historia, está muy bien, tal y cual así, pero para mí yo en mi caso, no otra persona que sí, yo lo aconsejo a una persona que le pueda servir, ¿no? Pero yo ya estoy en otro punto, que estoy a esta simplificación, que es mucho más sencillo que leerse unos tomos muy grandes de todos los de estos. Yo le ahorro, y quiero ahorrarle a mucha gente, pues tener que perder, como yo perdí muchísima energía, muchos libros, yo quiero ahorrárselo, pero no quiere decir que yo le digo que no estudie, por supuesto No, que sí. estudie. De hecho, es un libro que aporta muchas cosas, porque de hecho, ellos esa entidad te cuenta su historia de cómo a través de él ha creado entre los dos polos una separación, un desequilibrio. Y esos dos polos que enfrenta, los payos y los veres, te describe muy bien toda la historia de aquí. Entonces se agradece, pero hay que discernir, como dices tú, sirve. de dónde... Claro, a mí me ha servido mucho. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, la enseñanza de Gurdjieff y la enseñanza de Samael Aumbeor me han servido mucho, pero los he reconducido todo a un esquema todavía más sencillo. Mientras que sé que muchos de sus seguidores todavía están dándole vueltas qué quiere decir con esto, qué quiere decir con lo otro, qué quiere decir con lo demás allá, ¿entiendes? Porque tiene también esa parte, ¿no? Que realmente te sirven muchas cosas, pero siempre te dejan en el misterio, ¿no? Siempre te dejan y por lo menos a mí, ¿no? Entonces yo, si a alguien le puede servir lo que yo de esto, pues yo lo comparto, ¿no? Bueno, seguimos. Y entonces, ¿qué implica esta barrera de separación? ¿Qué implica? Bueno, pues implica eso que ya te he dicho en un principio, esto que precisamente, como ha manifestado uno que lo está viendo, muy bien, que entonces la creación o la manifestación de la fuente concreta, pues es una separación. Y también poder entender precisamente, bueno, esta pregunta se ha anticipado. Desde su inicio, la manifestación-creación es una separación, como estoy poniendo aquí. Y tienen ese dibujo ahí en el centro que son como también una representación de distintas dimensiones, ¿no? También te explica por qué las distintas dimensiones, tanto positivas, posibles positivas como negativas, tienen que estar separadas para su propia existencia. Lo que sucede también que hay momentos como te he dicho, como es, por ejemplo, la creación de una vida nueva, que esa de eso pues se rompe algo momentáneamente, después se reconduce otra vez, y también que existen dimensiones que están por debajo del ser humano y que también mediante tecnología tienen que saberlo, y no solamente tecnología, sino también otra influencia etérica, como por ejemplo a través de sueños, a través de pensamientos, tal y cual, pues no están siempre también actuando aquí
desequilibrándonos y a veces durante periodos muy concretos, de ahí también las fechas de los rituales, que son también periodos muy concretos que saben estas entidades que para mí están más descendidas que el ser humano, pero tienen, como son más viejos, tienen más conocimiento de la parte toda técnica y ellos aspiran a algo que tenemos nosotros y ellos no lo tienen, para mí, esto ya son interpretaciones mías personales, pues ellos de manera eventual y no permanente también rompen estas barreras de separación, pero de manera, te lo digo, no permanente, ¿no? Y también no quiere decir que se van a salir con la suya, sino que también existen también otros, bueno, nuestro propio interior, que también es apoyado por las fuerzas positivas. Claro. Y entonces, el que se deje que esa ruptura te veta y te succione, pues también es porque también está por eso el libre albedrío también, ¿no? Claro. Que uno, aún sabiendo cosas, yo por eso quiero dejar estas cosas claras para que después no diga ninguna persona, yo es que, al que tenga que llegarle, yo es que no sabía nada tal igual, pero una persona como soy yo, te estoy advirtiendo de que existen eso y tal y cual, y no puedo decir, no tenga disculpas, porque ha llegado también un tiempo en que tiene que, también lo dijeron en determinadas escrituras, llega un tiempo que tiene que, todo lo que estaba oculto tiene que descubrirse. Bueno, pues para mí este es el tiempo. Exacto. Y entonces, entonces esa barrera de separación pues te justifica eso, de que existan distintas dimensiones, pero que a veces actúan, pero no actúan permanentemente. Claro. Si estuvieran permanentemente ya no estaríamos aquí nosotros en la nuestra, ¿no? Todavía la nuestra, el grupo, pues la está manteniendo. Claro. Bueno, sí. Claro. De hecho, yo creo que saben dónde está el límite, la delgada línea roja, intentan siempre no romperla, pero navegar allí, en ese límite. Sí, para no caer. Claro. Intentan hacerlo muy suavemente, muy tal y cual, para que encima nosotros mismos sea los que nos culpemos, a nosotros mismos. Vale. Sí, porque si te dicen cosas también de determinada manera, te dicen, porque también te están diciendo muchas cosas también. Bueno, claro. Diga, mira, después no nos eche la culpa a nosotros, no. Pero yo te digo, ¿no? Al interior de cada uno es el que está más cerca de la fuente, el discernimiento, y no puede uno, bueno, sí, se autoengaña, claro, pero ya está. Sí, bueno, claro, ante esto, pues bueno, no se impondrá. Sí, según con lo que dice, según Jung, es que cuando tú ya eres consciente de tu responsabilidad, ya cambia. O sea, cuando tú no entiendes, estás en engaño, no tienes una responsabilidad como tal, porque no entiendes, no conoces. Pero cuando ya ves... Claro. Está justificado. Mientras que tú seas ignorante pero tengas buena intención y tú estés buscando y estés haciendo lo posible, por no conformarte con lo que te están diciendo, sino cuando ya ves que te digan una cosa que no cuadra mucho, pues hombre, no te conformes, no busca. Si tú estás haciendo de tu parte lo que tienes que hacer, aunque tú vivas en ignorancia, incluso hagas cosas que no tenías que hacer, pero si lo haces con la buena intención, para mí está justificado. Porque yo creo que una fuente verdadera te califica por tu interior y por tus intenciones, más que incluso por tus hechos. Porque tus hechos a lo mejor... yo he hecho hechos muy negativos, ¿no? Tal y cual, y todo, pero en la ignorancia, en la ignorancia. Entonces, ahora, cuando ya tú estás poniendo de tu parte, ya haces todo lo posible por buscar la verdad, lo que te corresponde, y que yo creo que ahora se están dando muchas pruebas de todo eso para que una persona busque por sí misma, pues ahora ya sí tiene responsabilidad. Ahora ya sí tiene responsabilidad. Por este momento que estamos viviendo para mí son muy importantes. Claro. Yo pongo mi granito de arena aquí. Sí. Y me gusta que todo el que hace su granito de arena lo ponga también. Exacto. Porque vale, pues rompen la balanza. Claro, eso sí. Entonces, claro. Entonces, como están viendo ya eso que te estoy diciendo, la barrera de separación y el factor de perpendicularidad, pues forman una unidad. Y por esos dos puntos es donde está la fuente actuando mucho, ¿no? Y entonces, a efectos humanos, están viendo aquí, bueno, primero la derecha, para que la gente lo entienda mejor. Vean que todos los edificios, como estos que estamos viendo ahí, que todavía quedan muchos de ellos, aunque les han quitado, a casi todos les han quitado la parte metálica que tenía, pero aún sin parte metálica, al estar en esa perpendicularidad, todo lo que son agujas, pináculos, que todo lo que tienen son agujas y pináculos, y el mismo obelisco, aunque sea incluso de piedra, ya está influyendo mediante esa perpendicularidad en lo que es una captación de éter.
por esa forma perpendicular, porque por ahí es donde está, como han visto, donde la fuente en ese centro, en ese eje de esos dos vórtices conos, con esa otra parte que forma 90 grados, en ese punto concreto de esa perpendicularidad, ya te puede dar la explicación precisamente el factor de perpendicularidad con respecto a la energía. Y con respecto al ser humano o a los seres humanos que estamos aquí en esta dimensión, pues el ser humano está, la perpendicularidad suya equivale a la verticalidad, estás en vertical, claro. Mientras que todo el reino animal, si veis, pues están ya inclinados todos, incluso el gorila que está próximo en otras partes físicas, ya a duras penas tiene que estar inclinado. ¿Por qué? Porque se está dando entonces el movimiento de descenso, que es el movimiento hacia la horizontalidad, claro. No hacia la verticalidad. Ya para mí son unas energías, si las viéramos, veríamos que todas van inclinándose hacia la horizontalidad y al descenso, mientras que la nuestra está todavía en ese equilibrio de la fuente. Por eso todo el reino animal, en todos los reinos, todos están inclinados, han perdido esa cuestión para que la persona piense y sepa realmente cosas que a lo mejor nunca se había preguntado. Bueno, ¿por qué? Pero fíjense, todos son de esa forma, tanto las aves como de todo. Y los insectos son los que están más involucionados. Claro. De esta manera. Entonces, porque para mí, paralela a la evolución, que es crear, y el ser humano está en ese punto de poder evolucionar totalmente, pero también si se desequilibra, involuciona, pues todas las especies animales son involutivas. No quiere decir que algunas pues sean positivas, claro que sí, porque tienen algunas de ellas, por ejemplo, el mejor amigo del hombre, la raza canina, pues solamente le falta hablar. Y tienen cosas, tienen incluso algunos de ellos facultades que ha perdido el ser humano. O sea, un perro pues tiene una emocionalidad hacia su dueño, que pierde la vida por su dueño y que lo quiere de la misma manera, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, lo quiere con esa emocionalidad. Quiere decir que tienen facultades también, algunos de ellos, de estos reinos, buenas y positivas. Yo ya no sé si alguno de esos perros, alguno, pues pudiera evolucionar. Yo, o sea, a este punto no digo. Lo que sí sé y puedo decir que todo lo suyo es un movimiento de descenso. Por entonces aquí, para que tengas para ver, debe de comprender eso. En cambio, todo el reino vegetal no es así. Todo el reino vegetal está en armonía con el ser humano, claro. De la manera que un ser humano no necesitaría alimentarse realmente de animales, simplemente de los vegetales ya vive perfectamente, porque están todos en un nivel para acompañar al ser humano y están todos también en verticalidad. Es decir, en un nivel más inicial, podemos decir así, que podemos alimentarnos de ellos, ellos no sufren, no sufren como un ser humano, tal y cual, que te corten de eso, pero sienten también y son inteligentes aquí. O sea, eso también es otra historia, que también tienen ellos un punto, ¿no? Y están en armonía y ellos avanzarán tal y cual. Y esto, en cambio, yo tengo que hacer esta de eso también tengo que, porque como se va comprobando, yo no voy viendo solamente la parte material, sino otras derivaciones que son en ese punto. Entonces, esto también, el factor de perpendicularidad se forma y te da esa idea para poder entender unas cosas y otras aquí. Nuestro paso sigue pasando, porque aquí esto es lo mismo, es de redundar en lo mismo, de que el ser humano, pues ahí está en un equilibrio perfecto, como están viendo, en verticalidad, perpendicularidad en este caso es lo mismo que verticalidad y verticalidad y perpendicularidad es lo mismo en el ser humano en ese sentido. Claro, vale. Todo el reino animal pues va en el otro. Claro, todas las plantas que están viendo ahí, pues todas van hacia arriba, podemos decir así. Sigue pasando. Porque entonces, ahora he querido destacar esos dos aspectos. El aspecto que están viendo aquí, ya pueden ver, interpretar ese toroide mejor, ese plano de esa barrera de separación y al mismo tiempo ese plano por donde va fluyendo en perpendicularidad. Y entonces eso sería el toroide universal, ¿no? Bien, pero después de ese toroide se replica, pues yo estoy poniendo solamente el primer paso, ¿no? Se replica mediante movimientos sucesivos y se crean distintos toroides. Incluso ese mismo toroide, pues para tener ya existencia tendría que ser por lo menos 3 toroides. Para que al mismo tiempo que en un toroide están las 3 fuerzas, que forma una trinidad, pues él mismo tiene que formar también una trinidad de toroides para abarcar todo el espacio en una creación inicial. Y entonces, ¿y qué sería el mecanismo? Pues el mismo, oposición perpendicular de perpendicularidad, como vamos a ir viendo. Pasa al siguiente. Vale. Aunque esto yo seguiré más adelante explicándolo un poco más,
porque de este toroide inicial que tenemos aquí podemos decir, bueno, toda la creación son como las matrioscas, Claro. Que son las muñecas que van todas, las rusas empiezan a sacar y todas están unas dentro de otras. Pues eso es una manera de entender que toda la creación son toroides dentro de toroides o campos magnéticos dentro de campos magnéticos, como queramos entenderlo, ¿no? Pero yo lo tengo puesto aquí a la derecha, si se fijáis, a la derecha, el primero, el más grande, la primera muñeca, está en perpendicularidad, o sea, en verticalidad, la segunda está en horizontalidad y la tercera más chiquitita está otra vez en perpendicular. Quiere decir, y quiero destacar, que cada toroide, cuando viene un nuevo toroide, tiene que existir una oposición. Y esa es la oposición de la perpendicularidad. Tienen que estar en perpendicularidad. Porque si un toroide viene otro toroide con ese mismo plano de separación y con los dos polos, pues no tiene existencia porque el toroide inicial lo coge y lo engulle. Tienes que ponerte de una manera oponiéndote a él y te opones perpendicularmente a él. Igual que la misma barrera de la creación de los dos toroides tiene que ser perpendicular a los dos. Bueno, cuando ya tengas un toroide, creas otro toroide, lo creas desde tu centro, pero tienes que crearlo para que pueda separarse, no lo pongas en el mismo, porque entonces las corrientes que están vorticiando, tal igual, tienes que ponerte en oposición. ¿Y cómo sería en oposición? Pues ponerse en perpendicularidad. Sobre esto es un poquito más complejo, pero a lo mejor más adelante, pero ya lo anticipo, porque esa es cómo se van armonizando después de ese toroide inicial. Pues sí, ahora tenemos que ir a lo concreto. Y lo concreto, ¿cuáles son una parte que yo veo que se cumple? Porque se ve, porque ahora ya también veréis que la electricidad se obtiene de esa manera, rompiendo precisamente esa perpendicularidad. Entonces, aquí viene todo en conjunto. Estos vídeos son para que una persona después los medite o los vuelva a ver. Sí, sí. Entonces, entonces sí que pasa. De hecho, el acto sexual obedecería a esa ley, ¿no? De perpendicularidad. Claro. O sea, este mismo toroide que tiene puesto aquí a la izquierda tiene la ley de perpendicularidad en que tiene los dos vórtices, tiene la barrera de separación, separando, y con la perpendicularidad, la parte central suya, que es donde transcurre más, está más cerca a la fuente, es igual que la parte suya a la otra del plano de barrera de separación que es ecuatorial, ¿no? Ese es uno. Bien, pues ahora viene otro. ¿Cómo viene ese otro y se incorpora aquí? ¿Cómo desde este saca el otro? Pues por lógica lo tiene que sacar desde el centro, evidentemente, que es donde está la fuente, que lo saca, desde donde se cruza en la intersección del eje, ¿cómo lo decimos? Del eje del esferoide, desde arriba hacia abajo, que son perpendiculares, en la intersección con este plano. En ese punto central, es de donde se crea el siguiente toroide. Entonces empieza a sacar desde ahí el siguiente toroide. Pero ¿cómo lo saca? No lo puede sacar igual que está aquí, porque entonces estos mismos movimientos rotatorios de tal se identificarían con el mismo. Tiene que sacarlo inclinándolo en perpendicularidad ahora. Igual que los dos vórtices polos están uno con respecto al otro y con respecto a esas barreras perpendiculares, pues ahora el nuevo, que va a tener esas tres fuerzas, pero tienen que estar en oposición a este para que exista, porque todo es una separación. Y entonces tiene que estar también perpendicular a él, de tal manera que entonces los dos polos, el polo norte y el polo sur, por ejemplo, te lo voy a decir, por ejemplo, con respecto a la Tierra. La Tierra está el polo ártico y el polo antártico. ¿No? Todo el mundo lo sabe. Arriba el ártico y abajo el antártico, ¿no? Y el ecuador en medio, ¿no? Bueno, pues ahora imagínate otro toroide que puede ser el Sol y la Luna. Pues entonces el Sol y la Luna, no va a estar el Sol arriba en el punto del Ártico y la Luna en el Antártico igual, sino que se pone entonces, por eso lo vemos aparecer por el este y ponerse por el oeste, porque está en forma perpendicular, aunque claro, aquí varía un poco la perpendicularidad, porque no, o sea, son varios y son de esto, ¿no? Pero esa tiene que ser, para mí, toda mi deducción, para que una persona vaya un poquito armando, que tiene sentido todo cuando veamos después precisamente cómo se forma la electricidad, porque la electricidad precisamente lo que te hace, como veremos en vídeos siguientes, es que hace que confluyan dos campos magnéticos y confluyan en esa igualdad uno con otro, y entonces ¿qué pasa? Que uno absorba al otro y pega una chispa. Pega una chispa, que es lo mismo cuando un hombre y una mujer también coinciden. Si vas y lo unes tanto al centro, pues entonces llega y te viene un chispacio y te separa otra vez, ¿no? Pero crea un eso, pero de la otra manera pues te sacan la electricidad. Esto, en fin, esto yo tendré que seguir un poquito con esto más adelante cuando sea más.
pero para que tengas una idea, porque decimos, bueno, sí, está el toroide, está tal y cual, eso es el esquema básico. Sí, pero ¿y todo lo demás cómo se crea? Bueno, pues ya tienes una idea. Se crea de la misma manera, porque la fuente actúa de la misma manera sencilla y profunda. No, habéis visto que es lo mismo que ella hace, pues hace que todo lo demás lo haga lo mismo y tenga que crear esa separación. Por eso todos los toroides también todos están separados y unidos precisamente por ese mismo centro. Es un mismo centro para todos, pero que se dispersa en distintos niveles. Muy claro todo y la verdad que ayuda. Yo sé que esto es algo más, pero ahora lo vamos a ver, ahora ya vamos a concretizarlo para que la gente vea y tal y cual, que yo quiero que una persona ya pueda entender cosas que no nos ha explicado nadie. Aquí tenemos una célula animal, esto es una persona que sea estudioso, que lo vea, y los que son médicos, los que son biólogos tal igual, que lo sepan y sepan que esto es así. Vamos a concretizar en esta parte ya todo lo que yo he dicho de teórico, vamos a concretizarlo en forma física, que todo es comprobable. Aquí está, en esta célula que están viendo este centro, tal y cual, pero ¿qué pasa? Que como esta es una célula que se va a producir la división celular y seguir creciendo, pues entonces tiene aquí dos partes, que parece que es el número 8, sí, que pone centriolos. Ven aquí dos figuritas amarillas arriba de donde está el número 8, exactamente esas dos. Pues esas dos, si ven la disposición que la tienen aquí puesta ahora a la derecha del todo, pues son los centriolos. Claro. Son los centriolos de eso. Y fíjense que está en perpendicularidad uno con respecto al otro, para que vean claramente ahora ya de una manera tal y puedan entenderlo. ¿Algún médico te explica por qué tiene que ser eso así? A mí no me lo ha explicado ninguno. Yo creo que ni siquiera te lo diga, pero por algo tendría que hacer. Precisamente para seguir el esquema de la fuente que yo acabo de explicar, de la barrera de separación y de la perpendicularidad uno con respecto a otro. Entonces, con esa disposición que tienen aquí, la fuente va emitiendo energía a esa célula animal y esa célula animal desde ese centro, y con esa perpendicularidad entra en correspondencia con el universo y va produciéndose la división y el crecimiento celular, realmente. Y a la derecha lo que tienen con respecto a la perpendicularidad es que cuando son las bobinas de Marconi o la otra, si lo analizan realmente aquí, si tú tienes un anillo y tú después creas bobinas alrededor, pues fíjate que una con respecto a otra está en perpendicularidad realmente. Claro. Está en perpendicular una con respecto a la otra y por eso sacan imitando a la fuente, sacan la energía también. Que eso ya cuando llegue a la otra parte lo veremos así. Entonces esto es una concretización de la teoría física, que es comprobable. Sigue pasando. Y entonces ahora ya van a ver también a Andreu Bacardí, que fue un redescubridor, tiene este vídeo que yo lo recomiendo. Julio Ariza entrevista a Andreu Bacardí. Y entonces ahí él te expone, y en este otro vídeo que tienen a la derecha, él está explicando esto de los 90 grados, de la perpendicularidad. Entonces ahí él explica, dice, una carga eléctrica cuando se desplaza en un espacio, dice, crea un campo perpendicular, rota 90 grados, lo que estoy diciendo, la perpendicular de 90 grados. Pero Andreu Bacardí, quizá a lo mejor porque, claro, él sabe que no puede hablar de éter, ni puede hablar, tiene que hablar de gravedad y todo lo otro. Claro. Y por eso no nombra el éter y nombra nada, pero lo está nombrando y ya lo veréis, la experimentación que hace, que suya es verdadera, que te saca electricidad donde no había, y este lo está explicando aquí. Él te da muchas fórmulas matemáticas, científicas, usted es un físico, un científico, tal. Yo no, yo te lo digo de una manera intuitiva, más fácil, y te lo concreto, todo lo que él pues te lo expresa y todo, la verdad es que él tiene razón porque la experiencia, como yo digo, la experiencia te lo demuestra, y es donde yo voy, ¿no? Pasa que yo te lo digo de otra manera más intuitiva, más sencilla, sin ninguna fórmula, ¿no? Pasa, y ahora vamos a ver su experiencia concreta de esto que estoy haciendo, porque estoy viendo ya yo ahora ya experimentación concreta. Entonces, en ese mismo vídeo, él, fíjense, que tiene aquí, fíjense a la derecha, aquí que tiene un tubo, ¿lo estás viendo? A la parte de la derecha de esto. Bueno, pues entonces eso es lo principal donde él va, esto le llama a él, ponlo más chico que vea el nombre, le da un nombre a él a esto, él le dice, es el TMDT, dice triple momento magnético diversificador de campo, a esta parte que tiene aquí. Fíjense también que todo viene entre lo que yo estoy diciendo, que todo es triple, que está la diversificación de campos, está diciendo los campos magnéticos tal y cual, ¿no? Entonces, a estos científicos, que lo vamos a ir viendo en las siguientes, pues entonces él con una pequeña, vamos a decir, energía, para no utilizar todas las palabras de vatios, de voltios, de tal, de amperios, eso más de eso, vamos a decirlo simplemente en forma más sencilla, ¿no? Él produciendo energía en una pequeña bombilla aquí que tiene inicial y sin aumentar la fuente suya, pues entonces resulta que todas estas bombillas te las multiplica.
Y entonces dice, esto, vamos a ver, y ante científico pasa para que lo veamos aquí. Y entonces él mismo se da cuenta y dice lo mismo, dice, realizan la misma función que los centríolos de la fuente, porque este hombre también es un humanista y también sabe lo que pasa que tiene que adaptarse a la ciencia. Y él lleva muchos años queriendo que le den visto bueno, pero no, para mí yo al principio lo dije, yo dije, no le van a dar visto bueno. Hasta ahora todavía no lo dice, porque este vídeo lleva ya por lo menos 10 años que está el hombre luchando. Sí. Entonces aquí, fíjense, Julio Ariza es Andreu Bagardí, el que está a la izquierda, ¿no? Julio Ariza, el que está a continuación, que este hombre es un periodista, también tiene cadena de radio y de televisión, y los otros dos son dos ingenieros industriales, no solamente ingenieros eléctricos, sino industriales porque son los prácticos, ¿no? Tal y cual, ¿no? Y los dos colegiados, que no es un cualquier que ha dicho, bueno, que soy ingeniero y yo puedo ver si no, estos están, quiero decir, que están dentro de la oficialidad y han hecho lo posible y lo están haciendo para convencer, pero no lo dicen, pero ellos mismos te lo están reconociendo. Y entonces, con poca energía eléctrica, pues produce más, y tengo puesto aquí, de la nada, sin variar el flujo de la fuente. Una fuente que emite una chispa nada más, no varía, y entonces el otro. Y entonces él dice, yo con un tubo de unos 60 metros, como ese pequeñito que hemos visto, fíjate también que es lo mismo que el tubo del toroide, del interior, claro. Tiene que ser un tubo. ¿Sabe? Tiene que tener esa estructura de cubo, ¿no? Porque está imitando a la fuente, evidentemente. Él dice, yo con un tubo de que él le da ese nombre que ha dicho, triple tal y cual, ¿no? Sí. Dice, de 60 metros, que sería a lo mejor una de las torres de la Sagrada Familia, porque este es catalán, la Sagrada Familia, sí. Tú lo sabrás mejor que yo, dice, con un solo tubo de 60 metros, dice, le doy energía eléctrica a toda España, sí. Y a baratísima, tal y cual, y él es lo que pretende hacerlo, ¿no? Pero no se lo van a conceder, evidentemente, para mí. Bueno, a no ser que, en fin, pasa. Claro. Y entonces, pero te estoy diciendo, y él mismo va a explicar, y le va a pasar al siguiente, él mismo te lo va a estar explicando aquí. Entonces, primeramente, después de hacer esa demostración, porque claro, ante dos que no les puede engañar, que son científicos como él, que el mismo Julio García, pues también Julio Ariza también le hace alguna pregunta. Bueno, y si quitamos esto y pongo otra bombilla, a ver si la que tú has puesto es falsa. Y dice, vale, ponle otra bombilla, pon cualquiera, coge cualquiera. Pero sobre todo, al lado de estos dos, habla con este que es Alfredo Escarpenter, ingeniero, pero al mismo tiempo colegiado, y él le da la explicación y entonces le dice, claro, sin nombrar el éter, fijarse que están hablando de todo lo que he dicho yo casi en el primer video tal y cual. El éter se identifica con el espacio vacío. Claro. Pues entonces ahora le llaman volumen. Y entonces el mismo, pues le dice, nos dijo Newton que existía el vacío tal y cual, dice, pero nos hemos encontrado que no es así, que lo que queríamos que era vacío, pues resulta que ahí es donde está lo mismo. Entonces dice, el volumen que nos rodea es energía, explicándoselo a Ariza, dando una explicación por qué. Es decir, el volumen que nos rodea es energía, es decir, el espacio, para decirlo, porque un volumen, ¿qué es? Si es un volumen, tiene que ser un volumen de algo. Si no te nombra el volumen de nada, es que es un volumen, ¿no? Claro. Pero te dice que es energía, evidentemente, es lo que estamos diciendo. Sigue, y después también le consulta al otro ingeniero, pasa al siguiente. Este ingeniero es de Madrid y este otro es de Tarrasa, catalán, porque Julio Ariza lo que ha querido es llevar para que no se vea una competencia de catalanes con madrileños, porque y se puede llamar a dos que sean independientes y lo mismo, ¿no? Y entonces este que es de Tarrasa, Joan Barniol, pues le dice lo mismo, dice, yo me sorprendí mucho porque todas las fórmulas de eso, todo es científico, tal y cual, esto, lo otro, y todo eso lo desconocíamos, y entonces le tienen que dar veracidad que toda la experimentación hecha, pues, ante notario, y ellos hacen lo posible, pero, ¿qué pasa? Que no le echan cuenta. Claro. Yo lo sabía que no le echan cuenta, claro. Pasa al siguiente, pero que yo aconsejo a la persona, y entonces cuando está explicándole este otro a Julio Ariza, pues entonces, Andreu Bagardí, que es evidentemente el que más sabe, porque claro, el mismo ingeniero ese dice, yo todo lo que estudié en la carrera tal y cual, ahora me he dado cuenta que Andreu Bagardí lo que ha descubierto cómo funciona el universo. Pues claro, ha descubierto la fuerza, evidentemente. Pues entonces interviene él para explicarle un poco, por otro intenta darle una explicación, pero se lo voy a explicar un poco a Ariza, ¿no? Y entonces dice, fijarse que sin emplear la palabra éter ni lo que estoy diciendo yo, pero le dice lo esencial. Le dice, el procedimiento, consiste en excitar el volumen. Claro, es decir, el procedimiento consiste en
coger el éter de la atmósfera, excitar el volumen, que es una cosa vacía, que es tal y cual, pero no emplea la palabra. Y dice el volumen, y él, para emplear las palabras que ahora mismo son permitidas, dice el volumen es gravitación, y por eso te dice que es la gravedad que te deja caer para el suelo. Yo digo, no, es lo otro, pero le llama la gravitación y el magnetismo, que ya es más amplio, y dice perpendicularmente, y te lo coges, pones las dos manos así, y te lo pones formando esa perpendicularidad, que es la misma que él hablaba. Para que veáis que lo que yo estaba diciendo de teoría, pues ahora aquí, personas que de esto, es como te lo hacen entender y te lo ven. Y esto es práctico, esto no es, esto es, hay ante dos de esto que cualquiera puede verlo y saberlo y que es real, que esto no es. Pero ¿qué pasa? Pues que no lo encontrarás como no sé que tú busques esto tal y cual, no lo encontrarás en la ninguna televisión, ningún medio difundiéndotelo, estas cosas, ¿no? Pero fíjate, se está guardando mucho porque sabe que este es un científico, sabe que dijeron el poder establecido, digo, bueno, ya no se va a hablar nada de éter en absoluto, tal. Bueno, pues entonces él se busca palabras, dice gravitación, en vez de decir empuje del éter, que le digo yo, empuje éter pull, dice gravitación y magnetismo, que es otra cosa, te los pone eso, pero como él sabe que tiene que poner la disposición física de ese tubo y todas las cosas tiene que hacer imitando a los centriolos y la perpendicularidad, pues se lo está intentando explicar de esa manera. Pasa, si te parece, aunque ya creo que esto está, entonces dice, la electricidad, para darle otro nombre, dice, la sacamos de la recuperación, pues las palabras que emplea, dice, la sacamos de la recuperación de la simetría del espacio. Te lo dice eso, ¿no? Porque también yo, cuando haga otro vídeo con otros, ya eso me meteré un poco más a explicarle de dónde viene esa manera. Para no reconocer al éter, pues te dice la simetría del espacio, ¿no? Para no decir, la recuperación la sacamos de una energía permanente que lo invade todo y que es el éter. Pues en vez de decir eso, te dice la simetría del espacio. Entonces yo digo aquí, dice, es decir, la sacan de un elemento más sutil, que yo le digo éter pus o éter pus, que viene a ocupar el espacio o medio que ha sido alterado, por lo que yo también decía de la tensión. De toda la tensión la alteras. ¿Qué pasa? Que entonces la fuente actúa y entonces recupera eso. Y entonces, pero la recuperación, después de que tú has alterado, ya has sacado una chispa de energía. Claro. Y aquí, fíjate, te lo demuestro con una pequeña de eso, son 23 bombillas las que te das. Entonces, claro, los otros, pues te dicen, esto es mágico, ¿de dónde sale? Y entonces él intenta explicarle a este otro, dice, pues mira, y le pone las manos así, mira, es una perpendicularidad que yo consigo, tal y cual, claro, no se nada. Pero yo creo que ojalá algunos de los que me estén escuchando y viendo esto, pues vayan cayendo que en realidad, pues lo que hace el poder establecido, que podríamos tener mucho más avance, pues es cosas que son, para mí, no son difíciles, y ver realmente cómo y ahora intentar ir comprendiendo toda esta cuestión, ¿no? Y yo creo que con estas experimentaciones, pues para mí, lo que es la barrera de separación, que está en unidad con esta perpendicularidad y con esta cuestión del éter, y también con lo que es la tensión, que yo también otro vídeo anterior, el vídeo siguiente me voy a cargar de eso, es la tensión, claro. La rompen esa tensión mediante una chispa, porque ese éter está, yo dije que había dos sentidos, estático o dinámico. Claro. Entonces está estático como tensión, pero en el momento que tú haces una chispa ya produce un movimiento rápido, pero simultáneamente esa tensión se recupera. Y entonces muchas veces dicen, sí, sacamos de la nada. No. Ahí ha habido una conciencia, habéis hecho algo también. O sea, que yo no sé hasta qué punto es positivo o menos negativo, pero esta es la explicación para mí más coherente, y entonces yo me maravillo cómo hacen científicos para no tratar y nombrar ni el éter ni nada, pero se las buscan. Por eso tenemos que también, que es también lo que estamos haciendo nosotros. Yo mismo no estoy empleando muchas palabras y en todos mis vídeos, pues tenemos que buscárnoslas para dar conocimiento, pero también para que poder difundirlo, ¿no? Claro. Es lo que es la cuestión. Y ya, pues, ahora el último punto, ya simplemente yo con esto he hecho una síntesis. En la síntesis que yo hago, meto las dos cosas. O sea, simplemente es sintético de todo, ¿no? Yo digo que la naturaleza es la creación de una fuente original, lo digo yo, ¿no? Y que lo realiza mediante dos movimientos que son opuestos y complementarios, y estos dos movimientos y esos dos polos forman un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, evidentemente, porque están en movimiento. ¿Y cuál sería, a efectos existenciales, la finalidad de todo eso? Bueno, primera finalidad sería la creación, evidentemente, eso es lo que estoy diciendo. Pero también, bueno, y la creación que eternamente viniendo aquí, yéndonos con conocimiento, pues yo, para mí, sería que tendría una finalidad que sería la formación progresiva de conciencia. Y lo último, la fusión o unificación de la creación
que seríamos nosotros, con la fuente original. Eso para mí es donde mi discernimiento me lleva a ver como ese tipo de finalidad y no como una cosa así compleja, porque veo que está todo maravillosamente bien ordenado, que dentro de los ataques y todo, siempre algunos podemos alcanzar conocimiento, etcétera, etcétera. Eso para mí, pues si le sirve a alguien este tipo de síntesis, porque ya es, podemos decir así, un poco el sentido de la vida, ¿no? Esto ya es de otros campos, pero que yo quiero que todo va junto y entonces está viendo ahí de eso, de la naturaleza, cómo está todo tensionado, todos distintos estratos, el agua está en un punto, todo es una tensión, todo tiene su ocupación y están las partes más sutiles, y entonces a la derecha pues ver ahí un niño que viene aquí y para mí es un procedimiento de conciencia de la fuente que estamos capacitados, porque no sé dónde estaría la perpendicularidad en el ser humano, sobre todo a nivel eléctrico, pues la columna vertebral. Claro. La columna vertebral está haciendo eso mismo que hemos visto, que te digo yo, entre los dos vórtices que están rotando por el centro, pues viene esa perpendicularidad por ahí. En el ser humano estaría ahí la parte eléctrica que va, y que la parte más suya superior pues sería la pineal, ¿no? Pues ahí estaría esas transformaciones, que eso ya es otro campo más profundo y más elucubrativo, donde estaría el progreso del ser humano y de algunos seres humanos que para mí, pues algunos seres humanos pues ya han pasado, igual que una mayoría está en descenso, pues un grupo más minoritario pues está en otro nivel también. Para mí. Y ahora todas las preguntas que quieras poner, sí, el tiempo que sea. La que te voy a hacer yo, porque me viene justo en relación con un libro que estoy leyendo de medicina china. Y justo con lo que hablabas de la columna, o sea que yo observo ahora, según lo que has dicho, que la columna en sí estaría representando ese imán y los tres polos en sí en la columna. Porque como dicen los chinos, hay tres centros de energía y uno está en el bajo vientre, otro es el corazón y otro estaba en la cabeza. Y vendría representando esos tres campos electromagnéticos. Si dice tres, claro, si dice tres, ya por ahí estamos concordando. Lo que pasa es que, claro, cada filosofía y cada cosa puede hacer hincapié más en una cosa que en otra, ¿no? Tal. A mí, el centro, en el ser humano, el centro sería el corazón, para mí, donde está esa parte. Y de ahí, del corazón, pues entonces, en esa columna, pues hay dos partes, una parte que desciende más y otra parte que sube más. Y tiene que estar equilibradas, ¿no? Las tres serían los dos polos. Podemos decir así, ¿no? Y consiste en el equilibrio, porque tampoco podemos decir, ¿no? Entonces ya cada vertiente, a veces algunas, pues claro, te dicen una cosa y otras se las callan, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces te las callan y a lo mejor te dicen, no, hay que ir a la kundalini, hay que ir para arriba la kundalini, la kundalini para arriba. Bueno, pero es que a lo mejor no es para arriba solo la kundalini, a lo mejor es la equilibración, más que hacer muchas disciplinas, es tú en ti mismo, armonizarte en tu vida y el equilibrio, Claro, todo está muy bien. Sí, de hecho, habían ciertos grupos que explicaban que era energía de arriba hacia el centro y energía de abajo hacia el centro, explicándote la Kundalini. Es la que a mí más sentido me hacía. Sí, pero pues es más bien al revés. Al revés. Porque si el que crea el centro, el que crea es el centro, tiene que ser el centro en que, mediante esa barrera, se vaya. Ahora, después también, evidentemente, porque también eso ya lo veremos en siguientes vídeos. Después también esas energías también van y retornan. Claro. Y esas son las pulsaciones. Tienes que ir también hacia afuera y después hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Eso también lo veremos en vídeos siguientes, ya lo que son ya más concretos, como por nuestro corazón mismo. Pues entonces una pulsación es que están los dos circuitos, sangre venosa y sangre arterial, no se mezclan, precisamente, no se mezclan. En cambio, en los otros animales sí se suele mezclar, pero nosotros, que esa barrera de separación, pero se va pulsando, entonces las dos producen un movimiento de hacia afuera, después se va otra vez a reunir y en el momento que van a reunirse, ¡pum!, otra pulsación. Te expulsa otra vez. ¡Pum! Entonces los latidos, cada uno de los latidos te está manteniendo en la vida precisamente para que no te juntes, para que exista la barrera de separación. Porque en el momento que ya se junten los dos, pues entonces ya tú te vas y dejas el cuerpo aquí y vas ya a otro plano. Entonces las pulsaciones, entonces claro, esto que tú has dicho, que vienen hacia una parte viene desde fuera y va otra vez al centro. Y va otra vez al centro, pero después otra vez va hacia arriba y va hacia afuera. Eso es la pulsación de un corazón.
Exacto, exacto. Sí, sí. Vale, Pues nada, si hay preguntas, me haces y si no, ya dentro de 8 minutos así, vale. porque tampoco tenemos que hacer muy Sí, largo. no, hay Pues una pregunta de las que me he dejado por hacer que házmela, dice, házmela. observando la creación de esa separación y el equilibrio y después un desequilibrio, también se puede separar a los animales del original y lo artificial. En ejemplo, el perro es origen en sí, entiendo que dice, es original en sí, porque observo que el perro es depredador. Sí, bueno, pues yo acabo de decir Ujú. que para mí son involutivas todas estas. Es decir, para mí esto ya es pensamiento mío personal, más subjetivo, que se puede estar, o sea, que eso ya, cada eso, pero donde me lleva mi discernimiento, ¿no? Pues mi discernimiento es que Dios en sí mismo ha creado siempre al ser humano como su proyecto, ¿eh? Pero después del libre albedrío ha tenido que darlo, ya si no le da el libre albedrío Claro. no es creación, pues dentro de eso una serie de entidades iniciales que no serían como los animales ahora, pues estarían igual que está el ser humano ahora, estarían en perpendicularidad y en verticalidad, porque eso es la finalidad de la fuente. Pero como otorga el libre albedrío, pues en vez de permanecer en un equilibrio justo, se desequilibra, empiezan a hacer lo que no se tiene que hacer, etcétera, etcétera, y entonces pues se van inclinando y van cayendo, y entonces todos los animales, Dios no los creó como animales, ¿eh? Dios no creó ningún insecto, que va a crear Dios una cucaracha, no, no. Fue el resultado del uso equivocado para mí, Claro. evidentemente, del libre albedrío, el que los hizo ya ir separándose e ir caminando hacia la corteza exterior, más Claro. que hacia el centro, ese toroide. Ujú. Nosotros estamos todavía en el punto que podemos seguir avanzando o una mayoría, por desgracia, pues no vamos tumbando, vamos siendo, no vamos equilibrando nuestra parte sentimental con la parte práctica, ¿no? Y la Claro. parte práctica a veces te dice, bueno, pues te tienes que engañar a este para tú descollar, pues así funciona el mundo y lo hacen. Vale. Pues no tenían que hacerlo, ¿no? Son Ujú. pocos los que Ujú. están ahí, ¿no? Vale. Entonces, para mí, todo ese reino animal, por eso está en decadencia. Dentro de esa decadencia, otros han caído más todavía, a un nivel, todo eso todavía, podemos decir, todavía están aquí, se han agarrado con 4 patas. Claro. Por eso están a 4 patas, la mayoría, Ujú. pero terminarán perdiendo y terminarán la mayoría, ¿no? Yo ya no sé otros. Y otros han caído profundamente y desde otra infradimensión, con su tecnología y con todo, pues pueden momentáneamente tener cierta incidencia aquí, por eso hay tantos humanos que están tan parasitados, ¿no? Están parasitados por ellos, ¿no? O sea, claro. Ese punto, ¿no? Yo siempre he pensado que el animal quitinoso era el más descendido. Por El dureza de. quitinoso, ¿no? Claro, la quitina. Exactamente, sí, Siempre sí, sí, he sí, tenido el conflicto, o sea. Claro, Ujú. yo también. Fíjate lo siguiente, que la quitina es ya casi un mineral, ¿eh? Claro. Ahí es donde viene también el grafito, ¿eh? El Ujú. grafito es simplemente árboles, vida que se convirtió después en carbón, ya en elemento mineral, ¿no? Pero fíjate que han tenido que hacer, porque claro, si no te corresponde ya si esta dimensión ya no te corresponde, Ujú. ¿eh? Y tú quieres estar, bueno, primeramente te tienes que inclinar tal y cual, pero incluso tienes que formar unos escudos para protegerse de esa radiación. Nosotros, fíjate, nuestra piel, si tú comparas la piel nuestra Claro. con la de todo el reino animal, es la más sutil, la más débil, se puede decir. Y algunos lo han interpretado al revés. Han Claro. dicho, nosotros somos los peores. No, somos los mejores. No necesitamos tener la piel que tiene un perro o un gorila. Ellos ya Ujú. sabemos que, o esto, la nuestra, porque estamos en conexión precisamente con las fuentes que mediante los vellos y todo gastamos la energía realmente, mientras que todos los otros pues tienen que tener una defensa ya contra esas radiaciones. Y sobre todo los insectos, todos tienen que tener ese esqueleto por fuera en vez de por dentro, por fuera para protegerse y para Ujú. poder estar aquí de esa manera, ¿no? Hasta el tiempo que les quede. Son todos para mí elementos Sí. en descenso. En descenso un Ujú. resto. Son para mí un resto en descenso. También nos ayuda a comprender, está bien que también existan, porque también las personas como yo y algunos otros, si lo saben, puede dar una enseñanza, ¿no? Ujú. Pero son realmente yendo hacia el reino mineral, Ujú. a la pérdida de la conciencia, Claro. para mí. Vale. Sí, ¿Ah? no, es así. Ah, Eso es lo ahora, que yo considero. sí, 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 más o menos es lo que yo intuía en este aspecto. En, Y si uno sí. investiga, en periodos anteriores y representaciones anteriores, incluso tipos de esqueletos y tal y cual, que también están totalmente silenciados,
pues verá incluso representaciones, por ejemplo, los cánidos, los perros y los lobos, está eso del hombre lobo, pues verá que posiblemente conviviendo con el hombre en algún periodo, pues estuvieron con cuerpo de hombre y tal, pero con cabeza de perro, que son los sinocéfalos. Hay muchas representaciones, ¿entiendes? Y hay incluso algún esqueleto por ahí encontrado. Sí. Sería ya. Claro. Por eso te digo que por eso esto te lo estoy diciendo para decir que no los creo como perros, sino tú ves como lobos. En vertical. Pero después, progresivamente fueron perdiendo características, coño, hasta que ya no queda ni uno. Bueno, y puede que en muchas ubicaciones estén restos de ellos, ¿eh? Claro. Los viajes de Marco Polo, que están ahí de eso, te dice que fueron a tal isla que se encontró personas que eran como hombres, pero que tenían la cabeza suya y la boca la tenían como perros. Sí. También, ¿eh? Alejandro Magno, o sea, del romance también. Claro, que existieran algunos restos, que también el sistema, la agenda actual es que nosotros no desconozcamos todo eso. Claro. ¿Eh? Bueno, o sea, sí. Claro. Eso, digo que la única dudilla sería que si como origen sería más bien el lobo y el perro una alteración de ese lobo. Es lo que la segunda parte de la pregunta, entiendo, ¿no? El origen sería un ser como ahora somos nosotros. No estaríamos a lo mejor nosotros todavía aquí. Vale. Estaría un ser, estarían distintas categorías, ¿eh? Por eso son todos los dioses antiguos. Todos los dioses antiguos, tú ves al dios Horus, pues veo un hombre con la cabeza de halcón. Ahí eso ha quedado en el inconsciente colectivo, o ellos han querido seguir promoviéndolo, que todo eso era en especie, que en su origen, antes a lo mejor que existiera el ser humano como está ahora, pues existirían ese tipo de variedades o incluso y que fueron descendiendo, vale. Tal y cual, ¿no? Y ahora pues ha quedado este resto aquí y el ser humano pues ahora está en esta posibilidad que tenemos. Por eso es muy importante ir sobre todo mediante el pensamiento. La oscuridad nos coge engañando el pensamiento, es lo principal. Y engañando y ocultando todo esto que nos puede hacer pensar, ¿verdad? Y entonces lo ha quitado todo. Si existía, mira, si hasta no sé qué concilio Vaticano, no sé si era 1700, todavía estaban las representaciones en las iglesias rusas, que son que están bien cristianas, tenía el San Cristóbal con cabeza de perro, todas sus representaciones ahí. Te quiero decir. Entonces, bueno, eso también otro tema. Si metemos el tema ya me difumino muchas cosas que son también muy interesantes, ¿no? De dónde vienen hasta los nombres, ¿no? De dónde viene hasta el nombre del Can, el gran Can, que tenía todo el poder en la tal y cual. Pues Can es perro, ¿no? Canarias, Caín. Can, ¿no? Ahí viene el gran Can, ¿no? O de dónde vienen los dominicanos, que tienen todavía como símbolo un perro ahí, que te cuentan así, es que tuvo un sueño con un perro. Los dominicanos, canos, son señores canes, que son los que... Sí. Tiene muchas liberaciones, claro, te dicen, esto ya es demasiado tal y cual, ¿no? Pero en fin, yo eso lo pongo como sugerencia, ¿no? Que a mí me puede servir. Pero lo que sí me quiero remitir a estas partes concretas, que sí creo que cualquiera puede servirle estas claves que yo estoy dando para, por lo menos, esta dimensión, lo esencial, ver cómo, que creo que se puede explicar cosas, ¿no? Puede explicar cosas, ¿no? ¿Por qué existirán los sentidos de esa manera? Pues yo para allá, pues decir, oye, pues verdad, puede ser por esto, evidentemente, ¿no? Claro. ¿Por qué siempre los obeliscos y tal y cual? Bueno, pues tiene relación con lo que es el toro y lo que es el éter, etcétera, etcétera, ¿no? Nada, a ver, quedan 5 minutos, si te parece alguna pregunta más. Hay 2 preguntas, la otra sería... Vale, vámonos a todo de un modo ligerita. La vamos a hacer rápida. Sí, la forma en la que se alimenta actualmente la humanidad y una intervención de la energía en observación. Entonces, sí o sí el alimento es un paso a esa ley natural. O sea, entiendo que quiere decir que salir de la depredación para alimentarse de forma natural. Entiendo, o sea, no depredar, no asaltar ni quitar vida para la alimentación. Sí, ya hay mucho, ya hay muchos que de manera ya casi le sale de dentro, han visto un poco y se vuelven ya una alimentación menos carnívora, más de vegetales y algunos veganos, incluso hay algunos que incluso dicen, yo ahora voy a hacer todo para que mi cuerpo pueda coger éter y tal y cual, ¿no? Son casos más extremos, ¿no? Yo pienso que sí, que todo eso es un indicio de que no necesitamos y que ha habido una programación aquí para que nos acostumbremos a los sacrificios, a los sacrificios de animales, en las fiestas de también sacrificando, crear también incluso otro tipo de animales que a lo mejor no tendrían que ser así, con características para que tal y cual, sí.
todo eso ahora viene y uno despierta y tal, Ujú. y a lo mejor quiere hacer un cambio demasiado drástico. Yo digo, mira, Claro. mejor intenta sobrellevarlo aquí, o sea, en vez de comer, no quites todo a lo mejor de un Claro. rompimiento total, sino progresivamente, pues indícalo y piensa también que no es, que ya lo más importante es que tu mente, pues que tu mente tú no hagas lo más esencial, Ajá. que es, por ejemplo, contra tu prójimo y con entrar en ese sistema, ¿no? Ujú. Eso es lo más importante. Después todo lo que Claro. puedas ir avanzando, pues avanza. Ujú. Pues será bueno para tu salud y será bueno para Claro. todo. Pero también Claro. sin muchos extremos, porque Ajá. también tenemos un acondicionamiento ya, incluso de muchas vidas que hemos tenido determinados tipos de alimentación, y entonces a lo mejor romperlo de golpe, pues puede ser más de eso, ¿no? Claro. Yo Claro. que favorezco todo lo Ujú. que sea un de esos, pero que Claro. tampoco piense ninguno que ahora porque va a cambiar un de esos ya va a ascender. No, no, sino tómatelo como un factor más y dedícate sobre todo más a cosas más concretas, muy importantes, de no hacer determinadas cosas que ahora nos están obligando a hacer, por ejemplo. Claro. Ajá. Y algunas Claro. personas se están jugando para poder sobrevivir, te están impulsando a lo mejor a tratar de eliminar, por ejemplo, a otros, ¿no? Ujú. Pon tu fuerza ahí en ese punto más que en lo otro, ¿no? Es lo que yo Ujú. aconsejo, ¿no? Ujú. ¿no? Y Claro. despierta sobre todo estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Para Sí. poder ir entendiendo un poquito más la cuestión, Claro. ¿no? Que no te dejes Ujú. engañar, ¿no? De hecho, lo has dicho muy bien porque yo, a ver, en mi canal la gente que me sigue sabe que yo me alimento de frutas únicamente. Pero yo he Claro. dicho que lo he hecho siempre, no tuve más remedio en la forma en el que hice el cambio por salud, pero que lo he ido llevando de forma consciente y ha salido de forma natural. De hecho, sigo haciendo de forma natural, no en base al desequilibrio, sino ya en el equilibrio. Entonces yo siempre Claro, invito que se haga escuchándonos a nosotros mismos siempre, claro. como bien decías. Y no en plan, me Claro, han viéndolo y te dicho, sientes bien, te sienta mal, claro que sí. claro, Y el mismo organismo, cuando uno coge yo, igual para el descenso, igual que el mismo organismo se va acostumbrando, por ejemplo, a cosas que no tenía que acostumbrarse, como es, por ejemplo, el alcohol y a lo mejor el tabaco, cuando ya coges tú una adicción grande y entonces resulta que entonces tu organismo te va pidiendo eso, entonces eso está en la parte negativa, ¿no? claro, Pues también pasa lo contrario. Si tú poco a poco vas dejando este tipo de alimentación que antes para ti era imprescindible para poder tener energía, por ejemplo, como muchos deportistas que tienen que comer carne y tal y cual porque le da más de eso, lo vas dejando poco a poco, pues también tu mismo organismo te va diciendo, coño, ya no lo necesito, ahora es que ya no me gusta, ahora ya me gusta más este otro tipo más sutil, ¿no? ujú, Entonces, pero todo hay que hacerlo así, sobre todo uno experimentándose en sí mismo y lo que le va sentando bien y mal, porque a lo mejor si tú cambias de la noche al día algo, pues te puede sentar mal y otra vez volver a claro, la caída, ¿no? Y sin si a lo mejor conciencia, ujú, de golpe es de esto, pues dices, no, yo no puedo vivir ya sin esto y ya claro, te vuelve todavía más drogadito ujú, todavía, ¿no? Entonces tienes que hacerlo progresivamente, analizándolo y viendo lo que te va beneficiando. claro, Tan sencillamente, vale, es lo que yo perfecto, creo. genial, sí, 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 Entre mucho. vale. Lo último es, ¿podrían existir superhumanos en este plano como Superman y otros personajes fantásticos? La pregunta es buena, parece ridícula, pero es buenísima. Es buenísima, pero de esta pregunta yo tampoco, Claro, yo a lo mejor en un futuro, a lo mejor no va a tardar mucho, porque como se está acelerando todo esto, va uno a tener que poner sobre la mesa todo lo que uno sabe, ujú, ujú, pues yo ahí tengo información particular, privada, podemos decir así, de mis experiencias, tal, que entonces yo de ese tipo de cosas, pues no puedo. ¿Tú has visto lo que le ha pasado a Carles Torá, ¿no? Que ha sí, empezado a decir que claro, vio uno de eso y ya todo el mundo, ya todo es claro, mentira, todo es falso. claro, A mí no me ha sorprendido nada porque yo sé que no quiere decir un hombre no se puede transformar nunca en león, pero sí lo que él dice de que vía un hombre transformarse en león, eso sí, ujú, pues lo puede ver, claro que sí, porque existe el manejo de energía y te hace que tú veas de lo que tú quieres ver, ¿entiendes? O claro, mediante eso, ¿no? Pero ya todo el mundo ya lo ha atacado por eso. Entonces, si yo claro, contase alguna experiencia ujú, que a mí, que viene en relación con esto que te acaba de decir esta persona, ha dicho, es que existen hombres como Superman, tal y cual. Bueno, pues yo a lo mejor en un futuro deje ese testimonio escrito o lo que sea, tal, de una vivencia, separándolo de toda esta parte, ujú, porque toda esta parte yo quiero que sea concreta y que la vea, y lo va, claro, bueno, yo como una novela, como un cuento, ¿no? ujú, Pero a lo mejor lo hago, ¿no? Y entonces yo tendría que decir, pues, a este de que
yo para mí tengo experiencia de que sí, de que existe. No así como Superman, que se con la capa y que va así. No, no, sino más sencillo y más inexplicable, que para mí eso es un misterio. Para mí es lo más misterioso, ¿no? Mira que yo incluso he estado decodificando la posible forma del cosmos, la posible tal y cual. Pero esta decodificación, para mí, yo quizás abandono este plano sin poder llegar a darle una explicación comprensiva, ¿no? Claro. Pero no puedo negarlo porque son unas experiencias mías personales, reales, y no de una aparición que te aparece en sueños de tal y cual, o te aparece un día, no, sino cosas más permanentes, pero para mí más misteriosas, de que me hace a mí saber que existen aquí personas humanas, totalmente humanas, que nadie podría saber nada, a no ser que esta persona humana te quiera decir a ti, mira, por tus circunstancias, por lo que sea, ¿no? Me llames para que tú veas capacidades que hay humanas, ¿no? Entonces yo soy eso, de lo que yo no claro. Así me lo estoy diciendo aquí, como pequeña tertulia, al margen de todo este vídeo. Y yo soy consciente, no puedo negarlo, para mí es un misterio. Yo no sé eso ni cómo se puede producir, si eso es producto de una evolución poco a poco, o si tal y cual. El caso es que son, yo a veces le he dicho, para tocar un poco de eso, he dicho tercer factor. Yo, como lo vi yo, muy pocamente he dicho, sí, yo soy consciente de que existe un tercer factor, ¿no? Claro. Que son factor humano, muy sorprendente, que tienen capacidades que son superhumanas. Claro. Todo esto que está haciendo ahora la tecnología, por ejemplo, la tecnología te puede hacer a ti meter imágenes. La tecnología te puede saber dónde tú vas, dónde te distribuye. La tecnología actual, con todo el tipo de antenas y de comunicaciones, etcétera, etcétera, te puede influir pensamiento. Te puede, todo tecnológicamente, te puede saber todo, dónde tú estás, lo que piensas, todo eso, ¿no? Bueno, pues todo eso, estas personas que yo digo tercer factor, lo tienen sin ningún tipo de tecnología. Sin ningún tipo de tecnología, a mí me lo han demostrado, solamente, que entonces, claro, para mí es un misterio, ¿no? ¿Cómo es que están aquí? Se puede estar aquí con un cuerpo físico totalmente interactuando como que otra persona, tú la ves, tú no puedes sospechar, ¿no? Claro. Todo humano, ¿no? Todo totalmente humano. Claro, una persona así de esto que ante ti, solamente ante ti, tú sepas esto, yo no, o sea, yo he tenido que estar a lo mejor conviviendo en una relación que estaba en el mismo sitio, podríamos ponerlo así, de estudio, de trabajo, pero yo, una de estas personas, yo no quería hablar nada. Claro. ¿Qué yo hablar? Si estoy sabiendo que está todo lo que yo estoy pensando lo está sabiendo antes que de esto, ¿entiendes? O cosas así, ¿no? Eso es una situación existencial mía, personal, que yo tuve en mi juventud, ¿no? A partir de los 20 años, ¿no? Y desde entonces, pues, en la situación en la que yo estaba, pues para mí era una especie de... nunca fue presión de ningún tipo, nunca fue imposición de nada, en absoluto, pero era una especie de... En la situación que yo estaba, era una especie de... me reconfortaba saber que en la situación que yo estoy, que es totalmente anormal, claro, hay personas como esta que saben todo lo que me está pasando y son humanos. Yo no me explico ni cómo, ni cuándo y tal y cual. El caso es que sé, que esto que yo todavía no me lo explico, por qué, pero sé que hay personas que lo están sabiendo, todo lo que me está pasando a mí y son conscientes, ¿no? Entonces, nunca yo hice mi vida al margen totalmente, ¿no? Tal y cual, tal y cual. Pero la incidencia suya en puntos, sobre todo en ese periodo, sobre todo, primero de meses a lo mejor y después a lo mejor 3 años incluso, pues ahí estaban con capacidades esas que son superhumanas y a esas personas no las puedes engañar. Claro, eso fue hace, fíjate tú, si hace de esto, yo qué sé, la tira, todavía no había pasado nada de esto que está pasando. Pero ¿qué me dice a mí eso? Que todas estas personas, sé yo, que sabían todo esto que iba a pasar al cabo de 50 años o así, sí, al cabo de 50 años iba a pasar todo esto. Esas personas lo sabían. A mí no me dijeron nada de todo esto, tal y cual, porque también a lo mejor era mejor para mí. Claro. Porque si yo sé lo que sé ahora y yo tengo que tener un joven que tiene que estudiar y tiene que hacer cosas y tiene que trabajar con todo lo que sé ahora, pues no había querido estudiar nada ni nada. Claro, se me habría hecho muy cuesta arriba, ¿entiendes? La existencia, ¿no? Y entonces, claro, no me dijeron nada de todo eso, me daban de eso, sabía que todo una situación que ya no sé si alguna vez la contaré o no,
Pero entonces tengo esa conciencia, yo eso no lo puedo negar. Es igual que si tú has tenido tu padre, has tenido tu madre, muere tu padre, muere tu madre, bueno, pero tú no podrás negar nunca que tú has tenido un padre y que eso existía y que era de esta manera y de la otra. Pues igual me pasa a mí. Pero yo de esto no quiero hablar, pero si ha hecho esta pregunta a esta persona en concreto, en ellas, ya que ha hecho esa pregunta y por algo la habrá hecho, yo digo, pues sí, existe. Eso es de lo que yo estoy hablando, de que existe otro nivel y que somos el proyecto y que puede estar. Sí. Existe un grupo de personas, que lo sepas, que están aquí aparentemente y ya no están aquí. Están aquí y están en otro lado. Y tienen un poder inimaginable, incluso para actuar incluso sobre la propia materia. Si quieren, a una persona se le revienta una vena. O sea, estas personas están aquí, que lo sepan, para satisfacción suya y que no son reptilianos ni son, no. Y con todas estas tecnologías, no, sino son humanos. Y por eso digo yo que esa es la finalidad. Por eso yo a veces he dicho, ¿se imagináis a un Dios que venga con su platillo volante y su tecnología? ¿A que no se lo imagináis así, no? Entonces, todos estos que vienen con esa tecnología, ese no es el camino bueno. El camino bueno es biológico. Sí. Yo tengo la suerte de ver biológicamente, para mí es un misterio, pero que lo que sí me han demostrado acciones suyas, muy concretas, y mucho antes del tiempo, de que están ya en ese plano, estando aquí físicamente, están también en ese otro plano intocable que también incide en este. Por eso me he preguntado que sepa de que ese es lo que yo también he dicho al final, que la finalidad suya, ya sé yo que unos están aquí, incluso evidentemente también estarán en otro plano ya invisible también, ¿no? Pero aquí también está ese punto, ¿no? Exacto. Y nada. Sí, es como decían, ¿no? En ciertos lugares, ¿no? Sirvan agua a toda la gente, porque algún día podríais estar sirviéndole agua a un ángel, ¿no? O algo así como decían, no recuerdo muy bien, pero viene a ser en coalición de lo que estás explicando. Claro, y en realidad todo es sencillo, es simplemente uno hacer a los demás lo que uno quiere que le hagan lo mismo, y todo iría bien. Pero toda la sociedad, si la estáis analizando y viendo, es todo lo contrario, todo mediante el engaño, nos tienen eso y nos llevan al enfrentamiento, nos llevan a todo, a la competencia, a todo, hacer todo mucho más difícil, hasta en el conocimiento, como estáis viendo, y acabo de poner un ejemplo de este científico que podía dar electricidad a toda España muchísimo más barata, y porque no lo permiten, para que veamos también, por desgracia, esa cosa, pero que tengan también la satisfacción interior de que existe este progreso que estoy diciendo, y que yo soy testigo para mí, y que no hace falta que yo diga esto, con lo que estoy diciendo tal y cual, la persona puede ponerse en el mismo camino, ¿entiendes? No hace falta que yo le diga, pero ya que esta persona a eso se pregunta tan concreta, pues digo que sí, que sepa que sí, que eso sí existe, ese tipo de personas, y que no es una, que no es una, claro, sino es un grupo. Yo creo que nos podríamos juntar un gran grupo de personas en un directo, porque veo que aquí hay gente explicando cosas, y poner encima de la mesa todas estas cosas en teoría paranormales, que son normales, yo diría que son normales, y poder estar horas explicando sobre esto. De hecho, si en algún momento ya saldrá. Lo digo para no alargar más la cosa, y que sepáis que he leído lo que se ha puesto, y si en algún momento pues se hará, ¿vale? Así que yo creo que ha estado todo muy nutritivo, al menos para mí personalmente, y habrá una tercera parte, cuarta, quinta y sexta. Ya lo avanzamos. Así que... ¿Qué podemos decir para finalizar? Pues nada, que yo simplemente de estas cosas tengan esa cuestión. Existe una barrera de separación, nos separa a unos de otros es porque nos crea, existe también para toda la tecnología y para nuestro propio cuerpo también esa verticalidad, que es muy importante, que ya no tiene ningún animal, y que vamos a seguir profundizando, y que vean que simplemente se vayan quedando con esas ideas, y entonces yo creo que puede ser muy nutritivo y muy verdadero el no dispersarse y ver que todo después va encajando en esta cuestión, y que es comprobable por cada uno si lo va viendo en los ejemplos que yo estoy poniendo, que son físicos y son concretos. Y nada, despedirme aquí, y muy satisfecho contigo también, evidentemente, porque estamos permitiendo y también solicitando, no hace falta que lo solicites, de que cada uno, lo que sea difundir este conocimiento, pues que lo haga en sus medios. Porque creo que yo lo estoy haciendo de una manera como también hace la fuente, todo sencillo, sencillo y profundo, ¿no? ¿Entiendes? Porque la verdad es simple, y que intenten pues también difundir pues todo este tipo de vídeos y de cosas que no se encuentran, por la mayoría no se encuentra, pero que
pero que encaja después con otros muchos que también van en el buen camino, Ujú. y puede servir también de unión con otros muchos, como Exacto, hemos visto, exacto, viendo. Nada, yo me despido aquí y seguimos en contacto exacto. y, y deseando para todos que sigan, que sean fuertes, y que simplemente pues se replanteen que es muy importante cada una de las decisiones que tengamos. Y que existe también una fórmula que decían, ante la duda abstente, cuando tengamos duda de hacer algo, si no lo tenemos claro, Ujú. mejor quédate quieto y no lo hagas. Exacto, exacto. Pues bueno, yo Bueno, también me despido pues, para concluir y nos vemos en la igualmente, siguiente. Un abrazo a en la todos. siguiente. Igualmente para todos.